Muy buenas tardes tengan todos ustedes. La Universidad Nacional Autónoma de México y la Coordinación de Humanidades, a través del Programa Universitario de Estudios sobre la Ciudad, tiene el gusto de presentar a ustedes el Seminario Permanente de los Centros Históricos de la Ciudad de México, el cual, desde sus inicios, ha contado con la presencia de destacados investigadores de la UNAM y especialistas de otras instituciones nacionales y extranjeras, como es en este caso, quienes han expresado sus opiniones en torno a la conformación histórica de los espacios, procesos socioculturales y ambientales de las ciudades y sus centros fundacionales. Continuando con la temática definida para este año, denominada Dinámicas Internacionales de la Globalización, Influencias e Impactos sobre los Centros Históricos, damos la bienvenida a nuestro ponente, el doctor Daniel Ernaud y Ernaud Nicolás, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma de Querétaro, quien nos hablará de su investigación titulada El turismo, benefactor depredador del patrimonio en centros históricos. Y, por su parte, los comentarios estarán a cargo del doctor Agustín Ruiz Lanuza, del Departamento de Gestión y Dirección de Empresas de la Universidad de Guanajuato. Bueno, antes de pasar a leer las síntesis curriculares de los doctores, me permito dar un par de indicaciones para la sesión. En primer lugar, les pedimos que nos apoyen escribiendo en el chat su nombre completo e institución de adscripción. Igualmente se les pasará una liga para que se anoten en un formato de asistencia. En segundo lugar, les pedimos que apaguen por favor sus micrófonos durante la sesión. Al final de la participación del doctor Ernaud y del doctor Ruiz Lanuza, se abrirá una sesión de preguntas y respuestas, en donde se les ruega, por favor, que las preguntas sean cortas, muy concretas, y que esperen su turno para hablar y respeten la intervención de los demás participantes. Una segunda recomendación es que en la plataforma de Zoom existe la opción de levantar la mano. Para ello deben dar clic en el botón que dice participantes. En la parte inferior viene esta opción y con ella separarán su turno para poder hacer sus preguntas. Bueno, sin otro preámbulo más, voy a leer la síntesis curricular del doctor Daniel Ernaud Nicolás. El doctor tiene una formación híbrida de ingeniero civil y arquitecto. Es maestro en Ciencias y Programación Urbana Regional por la Universidad de Louvain en Bélgica y es doctor en Geografía por la Sorbona de París. Desde 1975 radica en México. En un primer periodo fue funcionario en el gobierno federal mexicano, siendo su último puesto el de gerente general de Planeación Urbana y Regional del Fonatur entre el año 1983 y 84. Después de 28 años, en la Universidad Autónoma Metropolitana, se incorporó en el 2013 a la Universidad Autónoma de Querétaro, como profesor de tiempo completo de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. El investigador es emérito del Sistema Nacional de Investigaciones del CONACYT y ha sido profesor invitado en varias universidades latinoamericanas, estadounidenses, canadienses y europeas. Después de varios años trabajando con temas de desarrollo regional y sobre las periferias recientes de la Ciudad de México, centró sus investigaciones sobre la epistemología de la geografía, el tema de los imaginarios urbanos y en particular del turismo y referidos a los centros históricos, así como las transformaciones de estos últimos. El doctor es autor de más de 300 publicaciones, entre las cuales varios libros de alta distribución, como aquellos codirigidos con Alicia Lindon, como el Tratado de Geografía Humana del 2006, reeditado en el 2012. Otro libro es Los giros de la geografía humana del 2010 y Las geografías de lo imaginario del 2012. Actualmente se encuentra en su año sabático preparando un libro sobre los paisajes cubiertos de París y los imaginarios urbanos. Bueno, sin más preámbulo, le doy la palabra, doctor, bienvenido. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Álvaro, por esta presentación y gracias al PUEC por la invitación que me hacen a participar
en ese seminario que la verdad tiene ya una larga tradición y ya dio lugar a muchos avances en el conocimiento de los centros históricos. El título, como se acaba de comentar, el título que le puse a esta presentación es el turismo, punto de interrogación, benefactor o depredador del patrimonio en los centros históricos. Les presento en este caso una serie de reflexiones que he ido acumulando en una caja, digamos, mental en torno a esta problemática, porque siento que hay muchos aspectos que no se han tratado o que se han tratado de manera disjunta. Yo creo que es muy importante de realmente entender la cuestión de la protección patrimonial y enfrente a eso el turismo urbano. Entonces voy a empezar con unos recuerdos sobre lo que es el turismo urbano finalmente, ¿no? Y para eso hay que notar algunos cambios que se dieron desde que se fundó ese modelo turismo masivo que conocemos, que ha ido creciendo poco a poco. Y el primer punto es que se han terminado casi para todo el mundo el auge de las vacaciones largas. Sabemos que en la época fordista, en los años de oro, digamos, del capitalismo industrial, se cerraban fábricas, de ahí a que se cerraban proveedores, comercios, servicios, y todo el mundo se iba de golpe de vacaciones, ¿no? Y estaba limitado en esto, inclusive las escuelas también, lo que hacía que había un vacío enorme en las ciudades porque todo el mundo se largaba por unas vacaciones bien merecidas. Pero ha habido cambios, y los cambios son, entre otros, la menor dependencia de la presencia de niños, porque la tasa de natalidad ha decrecido de forma importante, el cambio de una economía centrada en gran forma sobre la industrialización hacia una economía que podemos llamar posfordista, pero no es lo que está en discusión, sino más bien fuertemente orientada a los servicios y al comercio, la terciarización de la economía, e inclusive para el caso de los niños, lo que podríamos llamar el ayornamiento, es decir, la puesta al día de los sistemas educativos que en vez de dar todas las vacaciones de paquete como los más mayores que estamos acá, recordemos por una serie de vacaciones cortas que se dan en primavera, en Semana Santa, en vacaciones de agosto, en algunos países en febrero, en vacaciones de esquí, como pasa en Canadá, por ejemplo, ¿no? Otro cambio que es muy importante tomar en cuenta que incide sobre el auge del turismo urbano son los precios de los viajes. Sí estamos a veces refunfuñando que los precios son muy altos, pero cuando comparamos con lo que se paga hace 50 años para un viaje, pues no hay mucha diferencia en el fondo. Y el tercer aspecto es que ese modelo de playa, de sol y playa que ha dominado, se está empezando a erosionar en la mente, su imaginario no es tan pregnante en la población, y esto ha abierto el lugar a otros tipos de turismo. Hablamos de muchos, no voy a hablar de todos, pero es un caso del turismo urbano. Ese turismo urbano, bueno, ya dice bien lo que es, ¿no? Es un turismo en ciudades de todo tipo, de diversas localizaciones, inclusive de unos que están conocidas de toda la vida. Venecia, donde un famoso escritor decidió irse a morir, Berlín, París, Londres, las grandes ciudades turísticas del mundo, inclusive Nueva York en algún momento, y que fueron reemplazadas progresivamente por otros destinos, ¿no? Inclusive actualmente destinos que supongo que pocos en esta reunión lo conocen, como Dubrovnik, ¿no? En Croacia, ¿no? Que de repente se ha vuelto un centro turístico de enorme popularidad, porque se accede por cruceros del Mediterráneo, se accede por aire, se puede acceder por tren, si no me equivoco, no sé por qué no he ido personalmente, pero bueno, ese tipo de ciudades que no se visitaban están entrando en el mapa, ¿no? También pensemos en todas las ciudades de los países del este, inclusive Moscú en su tiempo, o lo que es hoy San Petersburgo, que
hasta la caída del muro de Berlín no estaba en el mapa y que se han vuelto también destinos turísticos hasta que, bueno, la situación que conocen los ha excluido. Bien, desde perspectivas economicistas, para llamarlo así, el turismo sí beneficia a la economía urbana. Ese es un hecho. Hay por ahí un artículo de Porter, Michael Porter, que he citado en varias ocasiones, creo que es de los 90, fin de los 90, en la cual él insiste de que los centros históricos es un buen lugar para hacer negocios. Y bueno, y no se hace negocio solamente para gente de bajo nivel de ingreso que vive en los centros, sino que hay algo atrás. Y él se ha dado cuenta y ha, digamos, propugnado en reconocer las ventajas competitivas de los centros de las ciudades, que por ende, centros de las ciudades hablamos de centros históricos, ¿no? Ahora, cuando hablamos de centros, también hay que entender que no estamos hablando de los centros completitos, ¿no? Son algunas zonas de los centros históricos, bueno, más bien la parte más histórica de los centros urbanos, por decirlo así, lo que está sujeto a recibir turistas. Yo me acuerdo que el desaparecido y gran amigo mío René Coulon decía, ¿no? Él quería extender el polígono del centro histórico hasta alcanzar la Roma y otras colonias que ya pasaron a la historia, aunque a inicios del siglo XX eran solamente periferias de la ciudad, ¿no? Bueno, entonces ese es un punto muy importante. La otra es que esas actividades, esa presencia de turismo va a generar una derrama económica, eso es bastante claro desde la economía, que se va a concentrar sobre algunos aspectos en particular. Lo principal son los espacios de alojamiento, hoteles, ahora hablamos de hoteles boutique, hostales, etcétera, etcétera, ¿no? Y ahora con el turismo de plataforma, como se llama, es decir, el turismo basado en la intermediación de una plataforma en la web por la cual yo compro, compro mi estancia, rento a un particular, y ustedes saben de qué hablamos, Airbnb, Nextdoor, etcétera, etcétera. Este fenómeno de oferta de espacios de alojamiento es gran parte de lo que es la derrama económica sobre los centros. Estamos hablando ya no solamente de hoteles, ¿no? Sino desde 20 años, casas completos, departamentos o hasta cuartos en una misma casa habitada. En segundo lugar, el segundo tema, digamos, es los espacios de consumo de alimentos y bebidas, ¿no? Eso es evidentemente muy importante y con una clave también muy importante, el ocio nocturno, ¿no? Es decir, el ocio en cuanto a bares, teatros, cines, lo que imaginan, y que podemos pensar que el epicentro de esto está en Nueva York, por ejemplo, ¿no? O en París, del lado de Moulin Rouge y todo ese tipo de cosas. En México se ha empezado a desarrollar. Ciudades como Bruselas, por ejemplo, tenían muy pocos en ocio nocturno, pero eso ha avanzado. Hay trabajos, inclusive del doctor Alejandro Mercado de la UNAM, que ha trabajado sobre este tipo de cosas. Es un tema recurrente. Está cambiando la ciudad. Bien. Las compras, ¿no? El turismo urbano también es un turismo de compras. Piensen, por ejemplo, en una ciudad como Dublín, que cuando entró a la Unión Europea se encontró con un turismo bastante bajo. Estamos hablando de la Irlanda, la República de Irlanda, que había pasado malos ratos cuando hubo la guerra abierta entre el IRA y las fuerzas británicas, y se volvió un destino de moda, pero sobre todo porque la gente iba a comprar, ¿no? Ya después le inventaron cosas como seguir a James Joyce en el famoso libro Ulises en un día del personaje principal para darle mayor vida a todo esto, ¿no? Ahora, punto final, digamos, sobre esa introducción sobre lo que es el turismo urbano en sí, es que hay una cosa muy importante. Hablamos de turismo urbano, pero no solamente hablamos de turistas.
estamos hablando de lo que los especialistas en turismo llaman excursionistas, si la gente que va por un día, ¿no? Actualmente, le doy el ejemplo, gente que vive en Bruselas toma el tren de gran velocidad, hace 1 hora y 20 a París, llega prácticamente al centro de París, se pasa el día y se puede regresar, ¿no? Antes era 3, 4 horas, ¿no? Lo mismo pasa con todos esos trenes de gran velocidad, de Madrid a Barcelona también es o Lérida hacen trayectos muy cortos. También la geografía de los países europeos ha cambiado mucho con los trenes. En alguna forma, los trenes a mayor velocidad más acercan el territorio, más lo achican, digamos, y eso permite hacer un turismo urbano bastante fácil, ¿no? Uno se hace 2 horas y se va de una capital a otra capital, y de París a Berlín son 3 horas, algo así. Entonces, no forzosamente la gente pernocta, pero dentro de lo que llamamos turismo está ese paquete de gente y no lo podemos disociar. Algunos autores están diciendo que ya basta de disociar turismo de excursionismo, porque al final los efectos son los mismos. Cuando hablamos de hiperturismo y de masificación turística, no todo se debe al turista en su visión tradicional, que es la que daba la OMT anteriormente. Bien. Del lado del patrimonio, segundo punto, digamos. Bien. Pues el patrimonio urbano está indiscutiblemente ligado a la historia de la ciudad, ¿no? Es evidente. De esta forma, ¿dónde se va a ubicar? Pues en los barrios centrales, ¿no? Hasta la fecha no hay mucho patrimonio en las periferias, salvo que sean periferias que hayan integrado antiguos pueblos, y entonces ya tenemos el centro de Coyoacán, por ejemplo. Bueno, ya es parte de la gran ciudad, pero un tiempo fue afuera, el centro de Tlalpan, el centro de Chalco, si queremos inclusive, etcétera, etcétera, ¿no? Pero la mayor parte del patrimonio, sobre todo el patrimonio más grandioso desde una perspectiva arquitectónica, se ubica donde estaba el poder, y el poder estaba en los centros y no en las periferias. Y muchas veces se ubica en lo que llamamos el hipercentro, ¿no? El centro más denso, con concentración inclusive estilística, si lo logro decir, en barrios claramente identificables por un estilo constructivo, ¿no? Un barrio que corresponde a una X época, ¿no? Y que refleja toda o la Edad Media o la época de colonización española, los centros de colonización españoles, etcétera. Roma, Atenas, etcétera, tienen sus hipercentros, a veces pueden ser varios, que corresponden a ciertos estilos, ciertos momentos de la historia de la ciudad, ¿no? Eso es muy importante. También quiero recordar una cosa que he tratado en otros escritos. Recuérdense que patrimonio es lo que recibimos de las generaciones anteriores, pero también, o más bien siempre, son espacios de poder, donde se manifestaba el poder, ¿no? Finalmente, la famosa separación entre el municipio de españoles y de indios que se dio al inicio de la colonia en México, dio lugar a colonias muy diferentes, mientras estaban en la colonia en la cual Cortés hizo su vivienda, los principales españoles y los pueblos indígenas que poco a poco, hacia ya no me acuerdo la fecha exacta, yo creo que 1560, no lo tengo muy claro, no me hagan demasiado caso, se quita esa separación porque la población se mezcló, porque los españoles necesitaban de los indígenas, ¿de acuerdo? Pero ya se marcó una diferencia de colonia, y eso todavía se observa en la estructura de la Ciudad de México. Cuando llegamos a la modernidad, vamos a ver que hay algo que cambia, que es muy importante. La modernidad nos va a traer una concepción lineal del tiempo, no la concepción del tiempo cíclico, en la cual se reconstruía sobre lo mismo, que es lo, por ejemplo, que hacían los aztecas sobre Tenochtitlán. Hay capas, ¿no? Hay capas
capas de piedra, ¿no? Que corresponde a la renovación de los templos y de las villas, etcétera, etcétera, ¿no? Esta modernidad nos ha llevado a no pensar el tiempo en forma cíclica, sino en inscribirnos en el presente, izándonos sobre un pasado de ruido para mirar el futuro. Es que como yo lo definiría, no, la modernidad se inscribe en el presente, pero se iza, se monta sobre el pasado que ha perdido, no de ruido en el sentido material, forzosamente, pero un pasado que se ha desvanecido en importancia, ¿no? Y se iza sobre ese pasado y mira hacia el futuro. Quizás uno de los mejores casos de esto es la transformación de París que se dio hacia 1850, cuando el regente de la ciudad de aquel entonces, bajo iniciativa de Napoleón III, destrozó los barrios tradicionales, hizo las grandes avenidas y llegó a proponer un barrio, bueno, una estructura urbana totalmente diferente a lo que era la estructura medieval, izándose sobre sus ruinas porque Haussmann, que era el regente de la ciudad, destruyó barrios enteros, los metió en mano de la especulación y se creó el París que todavía ahora es nuestro patrimonio, pero que en su tiempo era el París nuevo, innovador, los grandes bulevares, las tiendas departamentales como la Galerie Lafayette, Le Printemps, la Ópera de París, etcétera, etcétera, ¿no? Y izándose sobre lo que había pasado de tiempo, pasado de uso, mira un futuro de modernidad, de movilidad, de avance y de cierto esplendor que marca todavía, ahora sí, el pasado de lo que es la ciudad de París, ¿no? En esa destrucción, entonces, de reconstrucción permanente del pasado, se conservan unos hitos que pueden ser puntos, un monumento religioso, por ejemplo, un palacio, no sé, una cárcel, lo que sea. Y estoy pensando al edificio de la Inquisición, ¿no? En la Plaza Santo Domingo, por ejemplo. Pueden ser líneas que conservemos, por ejemplo, el camino tierra adentro, ¿no? Que pasa por Querétaro y que se va al norte, o las rutas a Santiago de Compostela, ¿no? Que son cosas que se han preservado, que son históricas y que todavía están anclados en nuestro quehacer, ¿no? O puede ser áreas completas, es decir, punto, línea o áreas, las cuales pueden ser ciudad completa, ¿no? O porciones de ciudad. A mí siempre se me hizo raro que Sevilla tuviera 3 decretos de Patrimonio de la Humanidad, pero son 3 puntos. Es la catedral, nuevo qué, y no es una zona. Mientras que en México tenemos esencialmente porciones de ciudad. Pensemos Guanajuato, Oaxaca. Nosotros hemos funcionado más por ciudad. Tenemos puntos también, ¿no? Pero lo principal de nuestro patrimonio urbano son centros completos, centros tradicionales. Bien. En ese proceso, la modernidad también, las poblaciones han tenido la sensación de perder su pasado, ¿no? Yo lo llamaría una huerfanidad programada, ¿no? Como hablamos de una obsolescencia programada, una huerfanidad programada, porque el avance de la modernidad está en perpetua lucha sobre el espacio, ¿sí? Eliminando modos de vida anclados en espacios, los elimina, los transforma, los desvalora y los revalora hacia el futuro, ¿no? Eso nos provoca, como sociedad parcialmente posmoderna, porque no somos sociedad totalmente posmodernas, una sensación de falta de referencias firmes, ¿no? Que son notadas ancladas en el espacio. De hecho, no sabemos muy bien a dónde vamos, ¿no? ¿Con qué identificarnos? Y eso para mí explica mucho de la importancia que ha tomado el turismo urbano. Las sociedades actuales
que muchas vienen del campo, pero que ya no tienen liga con el campo en un momento dado, pues van a buscar en las zonas patrimoniales espacios que les den idea de que tienen un pasado como sociedad, tienen un pasado como territorio, ¿no? Y no estamos flotando en una especie de líquido, como diría un autor conocido, o de burbuja, ¿no? Para esto, para que tengamos esas referencias patrimoniales en las ciudades, es lo que elegimos como patrimonio, no forzar lo que dice la UNESCO, lo que nosotros consideramos que es nuestro patrimonio, debe tener lo que Walter Benjamin llamó el aura. El aura es especie de valor reconocido a las cosas, una especie de algo que flota y que dice, wow, eso es importante, ¿no? Esa es parte de lo que, de las cosas o de los espacios con los cuales yo me puedo identificar. Y les voy a dar un ejemplo reciente. ¿Se acuerdan que se incendió Notre Dame de París, ¿no? Hace unos años. Fue un evento tan fuerte, y no solamente para la gente de confesión cristiana, que la gente lloraba en la calle, literalmente cuando vio el techo caerse, la flecha caerse primero, la gente lloraba, ¿no? Y entonces, bueno, inmediatamente el gobierno dijo, no, eso es patrimonio, es identidad de todos, ¿no? Y no solamente de los franceses, de mucha gente, tanto por religión como por cierto amor y cierto interés que tenemos muchos hacia las construcciones góticas, ¿no? Y entonces se hicieron proyectos. Unos plantearon hacer techo de vidrio, otros hablaron de no poner la flecha, la especie de torrecita que estaba a mitad de la techura. Y finalmente el proyecto del gobierno fue en acorde con toda la gente del patrimonio, con la iglesia y demás, rehacerlo al idéntico. Porque finalmente el aura que tenía Notre Dame era en su forma original. Y no lo dijeron así, pero está claro que se podía pensar que el aura se iba a perder si se hacía una caja de vidrio en vez de hacer una iglesia tradicional que tenía su peso, su valor para muchísima gente. Pero lo que mucha gente no sabe es que esa flecha no existía en la época de construcción y solamente aparece en el siglo XIX cuando el famoso restaurador Viollet-le-Duc, uno de los padres, digamos, de la restauración de monumentos históricos, decidió de plantar esa flecha de plomo en medio de un techo gótico, ¿no? Finalmente, ¿qué significa? Que cuando alguien tiene la audacia de plantar algo nuevo e injertarlo en lo viejo, ¿sí? Puede acabar siendo patrimonio en un momento dado. Eso me hace pensar a lo transhumano, ¿no? Cuando nos van a implantar un brazo, una pierna, porque pienso a todos los ucranianos que han tenido operaciones por haber perdido una pierna por una mina, y seguramente muchos palestinos lo van a requerir mucho de la misma manera, va a ser un ser humano, ¿no? ¿Sí? Aunque tenga la pierna o de madera como antes, o la pierna articulada, súper trabajada y hábil, funcional, etcétera, etcétera. Pasa lo mismo con el patrimonio. Finalmente, esos elementos innovadores que se insertan en el patrimonio, en las obras patrimoniales, acaban por volverse patrimonio porque la gente los integra a su visión y le integra al aura que tiene el edificio, ¿no? En ese sentido, vemos que las medidas de protección del patrimonio y de renovación y todo lo necesario se han mostrado muy eficientes para que el conjunto de bienes de valor patrimonial no fuera abandonado y degradado, desfigurado por acciones de remodelación arquitectónica
fuera del estilo arquitectónico decorativo del edificio, entre otros. No todas las ciudades han tenido esta situación. Yo no nací en Bruselas, pero viví toda mi vida en Bélgica, en Bruselas, y les puedo decir que en Bruselas lo destruyeron el centro, no todo afortunadamente, en los 60 por la modernidad, las grandes avenidas, la destrucción de muchos edificios de valor histórica, sin ningún tapujo y ni siquiera sin mucha reclamación de la población, porque la gente anhelaba la modernidad. Bien, en todo esto quiero destacar, y van a ver que soy un poco cáustico hacia esas personas, pero por favor no lo tomen a personal, pero hay preguntas que hacernos sobre el papel innegable de los arquitectos y los urbanistas. Mientras tenemos unos y muchos amigos conocidos que están en la protección del patrimonio, muchos en otro momento quizás de la historia o todavía en la actualidad están marchando al son de la modernidad o de la posmodernidad para reconstruir las ciudades en forma distinta. Les cuento una anécdota respecto cuando terminaba mi carrera de estudiante, la Universidad de Lovaina recibió un contrato para construcción, modelos de vivienda para construir en Arabia Saudita. Y hicimos propuestas, entre otros, de edificios ligados a un cierto tipo de arquitectura de los países árabes, usando tierra, etcétera, etcétera, formas, artificios para garantizar una climatización natural, etcétera. Y cuando se presentaron los proyectos, los saudíes dijeron, ¿qué es eso? Nosotros queremos inmuebles de vidrio, y en ese momento estaban pasando bulldozer sobre mezquita, etcétera, ¿no? Había arquitectos que trabajan en un sentido, arquitectos que trabajan en el otro, es evidente, ¿no? De hecho, estamos viendo que aparte de algunos países con gobiernos dictatoriales regidos por ideologías radicales, como el comunismo en su época, en los países del este, o el islamismo radical, por ejemplo, los yihadistas o los talibanes, que se han dedicado a destruir patrimonio en su tiempo, la mayor parte de los países occidentales muestran respeto hacia las obras patrimoniales y emprenden medidas coercitivas de protección al patrimonio. A pesar de ello, cuando la modernidad se volvió el imaginario dominante en las sociedades más avanzadas de Occidente, numerosos barrios fueron destruidos. Y les acaba de dar el caso de Bruselas, pero podemos hablar de París y de muchas ciudades. Piensen, por ejemplo, Chicago, ¿no? En Chicago tenía barrios muy antiguos. El incendio de 1875 destrozó una parte, se modernizó. Es una ciudad que ha ido evolucionando en forma regular. Ahora, estos son mis ideas centrales, digamos. Falta mucho de lo que les pudiera decir, pero no tengo el tiempo, de lo que es por una parte el turismo urbano, unas características principales, y de lo que yo veo del lado del patrimonio. Ahora, ¿cuándo encontramos esos dos fenómenos? Porque son dos procesos de sociedad importantes, sobre todo en el occidente, procesos importantes que se van a encontrar en el mismo espacio. ¿Estamos de acuerdo? El turismo viene a ocupar espacios centrales que son justamente los espacios que más interesa preservar a nivel del patrimonio. Aquí hay que hacer un poco de historia. Desde que es en la posguerra, y eso muchos de ustedes lo saben seguramente, que se crea la UNESCO, ¿no? Y se plantea claramente asociar el turismo al patrimonio. Esa sería una buena idea, porque el turismo, por traer gente, traer inversiones, etcétera, era una buena manera de preservar el patrimonio, ¿no? Esto obviamente venía después de todos los desastrosos derrumbes que hubo por bombardeos, tanto una ciudad como Berlín o Dresden, que fue
casi completamente arrasada, Londres, que tuvo pérdidas terribles, París, que no las tuvo porque seguramente saben la historia del general que tenía que lanzar digamos, la explosión de puentes y de edificios principales y que renunció a hacerlo a última hora. Pero si vemos otra vez en esto, en lo de la UNESCO y esa preocupación de la posguerra, una influencia muy fuerte de arquitectos y de urbanistas de buena lid, ¿no? En las primeras declaraciones como la Carta de Venecia, que seguramente ha oído hablar de ella, y más tarde las normas de Quito, que eso es más producto latinoamericano. Y curiosamente, los arquitectos modernistas, el mismo Le Corbusier que quería arrasar todo el centro de París para hacer torres, pues tuvieron que hacer marcha atrás y escuchar la voz de la razón, que era necesario para la identidad de esos países que han sido fuertemente afectados por la guerra, que se puedan reconstruir preservando o recuperando el pasado. Dresden fue reconstruido a lo idéntico en buena medida, porque era muy importante desde la perspectiva de los alemanes, ¿no? De allá que surgieron muchas iniciativas de remozar los centros, ¿no? A partir de esta época, preservar monumentos históricos de calidad o inclusive usar edificios como sedes de museos, entre otros. Me acuerdo haber hecho en 99 un trabajo para el Fideicomiso del Centro Histórico sobre el turismo del Centro Histórico de la Ciudad de México. Y había una cantidad brutal de museos. Ya hay muchísimos museos en la Ciudad de México, de la cual la mayoría estaba o en el centro o el área de Polanco, etc. Ahora han brotado museos, ¿no? No he hecho el recuento y la comparación, pero han brotado mucho más museos. ¿Por qué? Porque es una forma que se considera importante que el hipercentro sea muy atractivo desde la perspectiva del patrimonio, no solamente construido, sino como reservorio de un patrimonio escultórico, de pinturas, etcétera, a conservar en museos, hasta tener un museo de la economía, ¿no? que maneja el Banco de México, un museo de zapato, etcétera, etcétera, ¿no? Que están en el centro de la Ciudad de México. Eso pasa por todas partes. La proliferación de museos es notoria, se da esencialmente en los hipercentros y en buena medida están destinados al turismo, es decir, esa protección de obras no solamente construidos, sino de obras de arte en general, se acomoda muy bien de la presencia del turista, porque son los que hacen vivir los museos y que les dan cierta autonomía financiera. Pero, ¿qué es lo que está pasando? A diseñar políticas patrimoniales que llegan a concentrar los recursos escasos en edificios emblemáticos, falta mucho por atender y ya no hay recursos. Es decir, dicho en otros términos, los centros acaparan en buena medida los presupuestos, tanto para mantener los edificios como hacer obras magnas de preservación del patrimonio móvil, para llamarlo en alguna forma, ¿no? Esculturas, pinturas, obras africanas, como el gran museo que hizo en décadas recientes el presidente francés, etcétera, etcétera. En este caso, estamos viendo, estaba pensando en la ciudad de Oaxaca, se ha hecho mucho trabajo patrimonial, no solamente por o digo, quizás poco por el gobierno local, sino proyectos con ayuda federal y con mentores grandes actores económicos, ¿no? O culturales como Toledo o como del otro Arpelú, que han sido los conductores de una política de museo, de restauración, etcétera, etcétera. Sin embargo, la ciudad se está cayendo, ¿no? Se está cayendo en muchos aspectos porque hay muchos edificios, inclusive en los primeros cuadros, no el primer cuadro, pero digamos, las primeras manzanas del centro,
que merecen atención y que no la tienen, ¿no? Es un problema de concentración de recursos ligado a que se piensa los museos en función de lo más, digamos, lo que tiene más valor, lo que tiene más aura también, y lo que es lo más redituable desde la perspectiva del acceso, etcétera, ¿no? Bien, ahora, el hipercentro, el hipercentro patrimonial no es forzosamente el hipercentro turístico. Bueno, yo trabajo en los últimos años mucho en el caso de Querétaro, y hay un trabajo que quisiera hacer y no lo he hecho porque exige conocimientos tecnológicos, habrá que asociarse con alguien que maneja ese tema. A través de Instagram, por ejemplo, es factible de identificar las localizaciones de las fotos, ¿de acuerdo? Bueno, en nuestro teléfono también tenemos las coordenadas de donde tomamos las fotos en los datos básicos de la foto. Si se hace un procesamiento de fotos, yo les voy a decir de Querétaro, del centro de Querétaro, Oaxaca, vamos a ver que no hay una perfecta identificación entre lo que es el perímetro turístico y el perímetro de protección, ¿no? Cuando se sale del sistema de plazas que tiene Querétaro, a 2 cuadras, puede haber un turista aventurero, pero no va a haber las masas de turistas que están en las plazas alrededor y en, digamos, una cuadra o a lo más 2 cuadras del centro, ¿de acuerdo? Del hipercentro. Esto muestra de que no hay una total identificación espacial entre los dos, lo que no forzosamente está mal, pero cuando hablamos de derrama, vemos que la derrama está excesivamente concentrada. Estoy terminando un trabajo sobre los comercios y servicios en un solo barrio, el barrio de la Cruz, en Querétaro, y está claro que hay ejes, hay 2 o 3 calles que concentran esos comercios y los servicios, y hay calles y calles del centro que ya no están en este mapa, ¿no? Inclusive de la misma colonia, del mismo barrio de la Cruz, ¿no? Bien. Ahora, otra cosa que hay que tener en cuenta de este encuentro entre turismo y patrimonio es que muchas veces los comercios, los hoteles boutiques que se instalan, que es una cosa que ha proliferado por lo pronto en Querétaro, pero también en muchos otros lugares, todos esos hoteles chicos y de gran lujo, se instalan en edificios patrimoniales. O por lo pronto, no edificios de gran valor patrimonial, pero edificios protegidos, ¿no? Y por lo general no les ponen muchas restricciones. Sin embargo, y aquí va el pique contra la gente que maneja a veces esas autorizaciones, yo conozco mucha gente que vive por ahí en esta colonia que ha tenido la re loca idea de abrir una puerta interior entre 2 cuartos de un edificio de un solo piso, como hay muchos en los centros de Oaxaca, de donde sea, y la regañada que les pusieron y la prohibición de avanzar en su obra a veces por 2 años, ¿no? Hay 2 pesos y 2 medidas. No sea el hecho de declarar zonas de protección patrimonial, no ha pasado, digamos, de dar facilidades al turismo que general es muy predador y despreocuparse de las viviendas, salvo que sean viviendas para uso turístico. Ahí hay un tema que no quiero desarrollar más porque no tengo suficiente información, pero es un tema escabroso, ¿sí? La protección apoya a ciertos tipos de actividades, ¿sí? Les permite hacerlo, permite transformación, permite recomposición de los espacios interiores, pero no forzosamente para gente que quiere hacer transformación básica, que en alguna forma está encadenado en su posibilidad de transformar su vivienda
porque está en zona de protección absoluta supuestamente, ¿no? Regresando a la hiperconcentración, esa hiperconcentración tiene dos dimensiones, ¿no? Estoy hablando de la hiperconcentración de los residentes y no residentes. Y pasa algo curioso, mientras los residentes desaparecen poco a poco, ya saben porque se han hablado mucho del despoblamiento del centro histórico de la Ciudad de México en forma brutal, pero no es el único. Asistimos a un repoblamiento muy parcial, pero a través de la vivienda turística y de los comercios y servicios turísticos, ¿no? Y esto es muy contradictorio, es muy contradictorio, porque al mismo tiempo vemos, y lo vemos tanto en Praga, para darles un ejemplo lejano, que lo vemos en París, que lo vemos, en París no tanto, por otros motivos, que lo vemos en la Ciudad de México, que lo vemos en Querétaro, estamos dejando sin uso o con un uso balín los pisos de arriba en todas las calles. ¿Por qué? Porque el comercio o el servicio agarra toda la fachada, no, y la escalera que se daba después de un pasito, una puerta, había una escalera hasta los pisos superiores, se integra a la propiedad del comercio, ¿sí? Y ya no es usable para vivienda, ¿sí? Me impresionó fui hace poco tiempo a Praga, y a partir del primer piso ya no hay nadie, no hay una luz. La forma de saberlo es darse cuenta que no hay puerta y que no hay luz arriba, ¿no? Y es grave porque estamos, a través del uso turístico comercial, estamos ayudando al despoblamiento, ¿sí? ¿Por qué? Porque finalmente alguien que renta un negocio le saca muchísimo más que rentar 3 pisos a gente generalmente de ingreso modesto, ¿no? Entonces se desperdicia una cantidad de vivienda. Me acuerdo una vez Alejandra Moreno Toscano en su tiempo decía que lo que habría que hacer son circulaciones quizás por cursivos, ¿no? Por pasillos colgando a la fachada trasera para que se pueda circular a esos espacios vacíos por atrás de los edificios, ¿no? Y no por la fachada, obviamente, ni modo de darle en la torre a la fachada con una estructura metálica, pero que se puede hacer atrás, ¿no? Lo que a mí me pareció una buena idea. Porque estamos perdiendo vivienda por la turistificación de los centros en relación al comercio, etcétera. Un hotel no es tan, o un Airbnb no es tan agresivo sobre la pérdida de vivienda en absoluto, porque generalmente aprovecha el espacio, pero un comercio sí, lo usa la parte de arriba de bodega y después se degrada y puede haber problemas como ha pasado en muchas ciudades que se derrumban los edificios por falta de un mantenimiento que normalmente se sigue dando cuando el uso es habitacional. Bien, todos esos fenómenos de hiperconcentración, de presencia de muchos turistas sobre espacios, turistas o excursionistas, repito, sobre espacios muy limitados, está provocando muchas molestias colaterales, daños colaterales, como dicen los militares, a la población residente. En Querétaro las quejas han sido constantes contra los bares, que no tienen ninguna aislamiento fónico, y que están todavía de cataplum hasta las 3, 4 de la mañana, ¿no? Y se vuelve invivible y la gente se va, ¿no? Entonces todo esto tiene un efecto muy perverso sobre las condiciones de vida y sobre el poblamiento de los centros. Si esas funciones se llevan más dispersas, ¿sí? Lógicamente
el efecto sería menor, sería mucho más puntual. Pero está claro que desde la economía urbana es un regla que les enseña, que se enseña en el curso de economía urbana, la concentración de los negocios es un plus para las ganancias, porque si no vas a uno, vas al vecino, ¿no? Y finalmente, la próxima vez irán contigo. ¿Sí me explico? Entonces, lógicamente, a los negocios no les conviene concentrarse, para la población no les conviene, ¿no? Otros factores, no solamente el ruido, es el atascamiento en las calles. Yo creo que las cosas que más me ha dado horror en la Ciudad de México desde hace un rato es la calle de Madero. Cuando uno ve la masa de gente que parece que van a chocar, ¿no? Que vienen de un sentido y del otro, dice, ¿qué está pasando? ¿Qué hicieron con esa calle? Es un corredor en la cual no te puedes parar porque te tumban, ¿sí? No puedes mirar un aparador, claro que tampoco hay muchos aparadores, pero no puedes ver el menú de una cafetería ni siquiera. Y es un lugar de tránsito rápido, parece un corredor de metro, finalmente, ¿no? Se ha perdido todo el encanto, está muy difícil, por ejemplo, de ver bien la fachada del Palacio de Iturbide, porque siempre hay gente, y si hay gente parada es porque se saca foto, ¿no? Esa hiperconcentración en ciertos espacios es eminentemente negativa y para los pocos residentes que hay es absolutamente invivible, ¿no? La otra cosa es que la hiperconcentración hace que la demanda de vivienda, la vivienda para Airbnb, etcétera, la demanda para comercios y para servicios, se hace en un mercado inmobiliario restringido, ¿no? A 2, 3 cuadras del centro, quizás puede pensar comprar una vivienda todavía a un precio accesible, porque estás fuera de los trayectos básicos y puede ser conveniente para hacer Airbnb o algo del estilo, pero no es conveniente para un negocio, ¿no? El gobierno municipal de la ciudad de Querétaro tuvo la brillante idea, un momento dado, de hacer una casa de las artesanías, la hizo a 2 cuadras del centro y nadie va, ¿no? Porque fue una forma de desplazar a las indígenas y meterlas en la casa, y las pobres están todo el día esperando que aparezca alguien con cara de turista y a ver si le compra, ¿no? Lógicamente, para comercios, desde el comercio modesto, que es el comercio artesanal, hasta un comercio sofisticado, salvo quizás un restaurante de fama, ese sí se puede dar el lujo, no conviene irse fuera del hipercentro. Entonces se concentra los malestares, las dificultades, los precios del mercado inmobiliario, ¿no? Las casas que se han vendido 500,000 pesos hace 10, 15 años están en 10 millones ahora en el centro de Querétaro, ¿no? Bien, y eso está pasando por todas partes, ¿eh? Es generalizado. Lo mismo la presión sobre los servicios públicos, agua, drenaje, etcétera. Hay que remodelar, hay que reconstruir, hay que aumentar capacidades, etcétera, y eso cuesta y le cuesta al Estado, ¿no? Y luego hay otro fenómeno que quiero aprovechar para citarles, es que toda esa expansión del volumen de la demanda turística y esa importancia del patrimonio como uno de los grandes atractivos hace que estamos pasando una fase post-patrimonial, así la podría llamar, que es la famosa invención de la tradición, ¿no? No sé si conocen el libro de Eric Hobsbawm y Teres Rangel, que se llama justamente La invención de Rangel, no Rangel, que se llama La invención de la tradición, muy recomendable. Y está diciendo, estamos inventando cosas. Y esos inventos van desde el desfile que inventó la película de James Bond y que tuvimos ya insertos en nuestras tradiciones, que la gente lo aceptó en pocos años,
¿no? Ese desfile que es absolutamente nada que ver con Mixquique y todo lo que es la celebración de la fiesta del Día de los Muertos. Esta fase de expansión, ¿no?, de un patrimonio eh, espurio, para llamarlo de alguna forma, se basa con frecuencia sobre la fantasía, la simulación y el engaño, y contradice la necesidad de atender la calidad y la permanencia de los bienes patrimoniales. Insisto, esto es ligado al turismo. Es el turismo está provocando que se invente patrimonio. Si les digo que cuando un historiador o una historiadora se acerca de la gente que hace recorridos de las leyendas de Querétaro, se queda traumatizado por muchos meses, porque se cuenta todo y su contrario, ¿no? Y que no tiene absolutamente nada, bueno, no nada, sería mentira, pero que deforma mucho, que es fantasía en muchos casos sobre lo que pasa, pero la gente se lo traga finalmente, y se lo traga porque es algo que finalmente es parte de una distracción. El patrimonio se vuelve distracción al mismo tiempo que una atracción de billarcitos o unos pintores en la calle como en Montmartre o cosas así, ¿no? La gente se lo traga literalmente. O sea, son fiestas espurias, carnavales tradicionalmente recientemente montado, que podría decir, historias inventadas que son puro cuento, tradiciones culinarias inexistentes, ¿no? Eso de la cocina fusión, que se reclama de la tradición mezclada con la novedad, perdón, tengo mi opinión y mejor no lo digo porque me van a envenenar un día si me voy a uno de esos restaurantes, ¿no? En algunos casos, el simulacro patrimonial rebasa en importancia el patrimonio real, que todavía está vivo, pero en términos generales se suele llegar a lo que Vicente Moctezuma llama el desvanecimiento de lo popular. Sí, lo tradicional, lo popular, lo que es las tradiciones, lo que es el patrimonio que no les interesa a muchos, entre otros, perdón, allá vi mi pique de torero, a los arquitectos, a los urbanistas no les interesa tanto esto, ¿no? Es más, los antropólogos y algunos arquitectos y urbanistas ilustrados, y estamos viendo que la desaparición de esas tradiciones, que sí es un patrimonio vivo, las modas de vestir cambia, el mismo lenguaje, entre otros componentes del modo de vida de los grupos populares desaparecen a favor de una imitación cada vez más orientada a recibir la aprobación de autoridades y clientes que son los garantes de la supervivencia. A pesar de lo evidente que es el engaño, el turista no es deseoso de tomar distancia de las versiones espurias, ya que son más accesibles, controladas y seguras. Véase el caso de la danza de la Guelaguetza en Oaxaca, ¿no? La Guelaguetza no tiene nada que ver con la real, pero ahí está. Y es un business maravilloso y la gente va, ¿no? Y las autoridades lo defienden y muchos danzantes lo defienden porque es una forma de mantener su arte, aunque está muy desvirtuado. Ya ve que ya me extendí mucho, si me dan 5 minutos para terminar. Algunas conclusiones y sugerencias. Lo que se observa entonces es una creciente desaparición en lo popular, tanto de los residentes, ¿sí?, de los residentes de sectores populares, de los destinos turísticos, como del hábitat donde se desempeña. Por lo mismo, los barrios tradicionales no son más que un invento, pero la pasión por lo nuevo tradicional lleva a los turistas a aceptar la puesta en espectáculo de los eventos, mientras que los que construyen el engaño se sienten los salvadores de unas tradiciones patrimoniales que sin su actividad se habrían perdido. Es en el sentido de decir, mejor la copia que el origen. Los actores del patrimonio, incapaz de integrar el patrimonio vivido en sus restringidos efectos de preservación,
se concentran entonces solamente en algunos aspectos como la gastronomía, ¿sí? Y por eso hay un impulso tan fuerte al gastroturismo o al enoturismo inclusive, lo cual es también una jugosa fuente de ingreso para quien la desarrolla y construye maridajes entre tradición e innovación, en ciertos casos válidos y en otros francamente dudosos. Desde el turismo se puede empezar por controlar el desenfrenado recorrer del turismo masivo. Aquí hay una cosa muy clara. Eso no va a parar si el turismo se sigue manejando de forma tan masiva, ¿sí? Sin por eso negar que el derecho al turismo es una evidencia y que se tiene que preservar, porque si no vamos a ver un turismo reservado a los que pagan y un no turismo para las clases desfavorecidas. El poner cuotas para visitar sitios, como se ha hecho en Venecia, es engañoso. Solo reduce el acceso a las mayorías, pero no resuelve el problema de fondo. Y como se ha visto recientemente, muy recientemente, en el caso de Venecia, las cuotas se vuelven atractivas para las autoridades locales, ¿sí? Que sin tener vergüenza ahora desean más turistas porque el erario municipal requiere de dinero, ¿no? Se dan cuenta la contradicción evidente de esto. Otra cosa que quizás se podría hacer es cerrar el acceso físico a varios selectos, ¿no? Puede pensarse una salida, aunque parcial, pero se corre el riesgo de los barrios en los cuales hay mucha vida popular, se vuelvan guetos, ¿no? Y eso sería muy negativos, o que se vuelvan lugares retomados por la gentrificación y se vuelven barrios bonitos ocupados por gente bonita, ¿no? Y eso tampoco es una salida. Pero en algunos lugares se empieza a dar revueltas de residentes locales. En Querétaro tenemos el caso del barrio de San Francisquito, que resiste y lo dice, tiene su página web y tiene su radio, que dice, San Francisquito no se vende, no me acuerdo exactamente como dice, pero fuerte dice, a ver, por aquí no vengan, déjenos en paz, ¿no? Y va a ser una cuestión necesaria. Entonces, introducir la cuestión del patrimonio. No digo que si hay una iglesia buena en un barrio no hay que preservarlo, no es eso, pero insistir en la dimensión patrimonial, en la preservación, mete en riesgo varios tradicionales y eso hay que evitarlo, ¿no? En el caso de Querétaro, diría que las autoridades municipales tienen mucho peso en esta gentrificación. La ha provocado por la transformación del sistema de plaza, que fue bastante violenta en el caso de una de las plazas que cerraron todo y dijeron, aquí hacemos lo que queremos. La gente se rebeló. Cuando llegó a la Plaza de la Cruz, engatusaron a la gente y finalmente hicieron lo que quisieron y la plaza es un horror porque el material de piso es tan espantoso que está muy caliente y no es muy gustoso de estar en esa plaza. Y actualmente el actual gobierno panista lleva una política con un título que se llama Orden. Acaban de sacar a macanazos todos ambulantes, que muchos son indígenas del centro, que justamente el hipercentro, repito, es el lugar de alta concentración de turistas. Y en la administración pasada, en invierno, sacaban la gente que vivía en los porches en la entrada de la iglesia cerrada, a base de manguera de agua fría en invierno. Esto es lo que lleva una política malentendida de turismo urbano, ¿no? No podemos sacrificar la vida de la ciudad, ¿sí? La tradición de la ciudad, inclusive la diferencia tan fuerte de niveles sociales que puede haber en un centro, ¿sí? A beneficio del turismo, ¿sí? Que a su turno va a afectar el patrimonio, va a afectar la residencia de la gente y lo va a volver un parque de atracción. Y bueno, ese es un caso, pero no nos olvidemos el caso de Barcelona, en la cual hay una creciente turismofobia
el caso de las Islas Canarias, que lo han visto seguramente en los últimos tiempos, que la gente dice, ya no podemos vivir los centros si todo es en torno a patrimonio y a turismo, ¿sí? Otra vez, no digo que no hay que proteger el patrimonio, pero no hay que hacerlo como uno de los grandes atractivos, ¿no? Cuando un mercado se vuelve atractivo, el mercado ya no sirve a mucha gente, ¿sí? Basta de ver el de Barcelona, pero en México está empezando a pasar lo mismo. Y hay muchas cosas que hacer, yo, ya que metí algunas críticas a los urbanistas y a los arquitectos, desde el lado de los arquitectos y los urbanistas, yo diría que hay muchas cosas que hacer. Por ejemplo, las regulaciones de uso del suelo. ¿Por qué no prohibir comercios en zonas residenciales? Punto y aparte, salvo el comercio de barrio. Cuando se mete un bar, mañana viene otro y no hay razón de no dejarlo pasar. Entonces, ese tipo de cosas se tiene que pensar seriamente desde el urbanismo. Yo creo que merece una discusión en el sentido de que no es que no se pueda hacer cosas, es que no se piensa en las cosas que se puede hacer. De hecho, empieza a haber, en los ejemplos franceses y españoles, empieza a haber regulaciones de los municipios sobre la cantidad de rentas tipo Airbnb, digamos, por plataforma, que se puede dar en ciertas partes de las ciudades. Se necesita regular las inversiones. La ciudad no es un parque, no es un monopolio, ¿sí? En la cual yo digo, ah, yo compro esto y yo compro el otro. La ciudad finalmente tiene una gran importancia, y los profesionistas que trabajamos la ciudad debemos intervenir para evitar lo que les quiero leer como último párrafo. Álvaro, ya te estoy terminando, discúlpame, pero bueno, ahora termino señalando que la turistificación de nuestros espacios de vida, tanto de residencia como de vida cotidiana y de ocio, lleva como corolario, si lo logro decir, la destrucción paulatina del mayor avance civilizatorio de la humanidad, que es la ciudad como tal. Como ya lo he señalado Víctor Delgadillo y un servidor, siguiendo además la potente voz de François Choët, por ejemplo, esto es un drama de sociedad que se elude ver con frecuencia, pero que es presente. Vivir y reproducirse en espacios urbanizados donde la vida cotidiana, el ocio y el trabajo están bajo la dominación de la rentabilidad y el espectáculo es una nueva forma de servitud al capital que por desgracia se ha vuelto servitud voluntaria, para parafrasear a un autor, en muchos casos y contra la cual debemos luchar. Con esto termino. Muchísimas gracias y perdón, el tiempo se me fue. Muchísimas gracias, doctor Hernaux. Muchas gracias por esta disertación extensa y la cual nos ha aportado desde muchísimos ángulos, varios interrogantes y varios elementos para la reflexión. Y bueno, paso enseguida al comentarista invitado, el doctor Agustín Ruiz Lanuza, de la Universidad de Guanajuato. Me permito leer rápidamente su currículum. Cuenta con estudios doctorales en la Universidad de Jaén, en España. Es doctor en Geografía por la Universidad Complutense de Madrid. Maestro en Turismo y Gestión Hotelera por la Escuela Superior de Marketing y Administración de Barcelona. Y licenciado en Hotelería y Turismo por la Universidad del Bajío de León, Guanajuato. Además es diplomado en Estrategias de Gestión Turística Municipal Integral, otorgado por la OEA. Actualmente es profesor asociado C de tiempo completo en el Departamento de Gestión y Dirección de Empresas de la Universidad de Guanajuato desde el año 2002 y fue director de este mismo departamento en el periodo y es director de este mismo departamento para el periodo 2024-2028. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores nivel 1 y a la red de investigadores y centros de investigación en turismo, así como a la Academia Mexicana de Investigación Turística, AMIT, y es miembro activo del ICOMOS mexicano. Es evaluador
coordinador del Consejo Nacional para la Calidad de la Educación Turística, CONAED, con más de 88 procesos de certificación a universidades nacionales. Es enlace institucional de la Universidad de Guanajuato ante el Organismo Mundial del Turismo y pertenece a la Asociación de Guanajuato de Patrimonio, Humanidad y la Ciudad de Guanajuato. Es miembro del Consejo de Administración del Parque Guanajuato Bicentenario. Ha sido invitado como profesor externo en diversas cátedras UNESCO y es consultor de la oficina de la UNESCO en México. Además, es coordinador de la maestría en Administración de la Universidad de Guanajuato. Doctor, tiene usted la palabra, gracias. Muchísimas gracias, doctor Álvaro, por la invitación y al PUEC de la UNAM, que realmente pues tienen una tradición ya muy dilatada y generan mucho conocimiento, ¿no? Muchas gracias. Y en esta ocasión para comentar la excelsa conferencia que nos ha brindado el doctor Yernó, quien, bueno, efectivamente ha marcado muchísimos puntos. Quiero destacar algunos y aplicarlos un poco a lo que él nos decía, ¿no? Él nos habla de una hiperconcentración de turistas y también de servicios turísticos, ¿no? Yo he hecho algunos cálculos en la ciudad de Guanajuato, que es mi laboratorio natural, y nos damos cuenta que únicamente el 3% del territorio de la ciudad tiene un uso turístico. Pero ese 3% genera un 30% de los ingresos municipales. El turismo en Guanajuato aporta más o menos un 30% de la economía local. Es muy cierto que hay que preparar las ciudades históricas turísticamente primero para sus habitantes y después para sus visitantes, como bien lo decía mi profesor Troitiño de la Complutense, pero también es cierto que ese porcentaje esa pequeña porción de la ciudad es la que genera bastantes recursos. Y esto, por ejemplo, lo entiende bien algunas ciudades como San Miguel de Allende, ¿no? Que bueno, tendrá otros problemas, pero en los cuales, pues bueno, se nota un buen mantenimiento al menos de las fachadas de las ciudades, ¿no? Con otros problemas como va a ser la turistificación, la gentrificación, etcétera. De aquí también que pues hay de repente muchas medidas que van a ser coercitivas para la protección del patrimonio, como lo decía el doctor Yernó. También nos hablaba de este concepto del aura del patrimonio, ¿no? De la pérdida del sentido, que es muy, muy, muy interesante. Sí, un poco hablar de que el turismo urbano tiene una estadía promedio muy, muy baja, ¿no? Esto es, un visitante o un turista se queda cerca de 1.8 días en los destinos, en las ciudades patrimoniales de España y de México. No llegamos a 2 noches de alojamiento. Esto también, pues, hace que se tenga un uso excesivo de turismo, pero muy concentrado en muy pocos días, que es nada más, pues, quizá de sábado a domingo, no de viernes a sábado, con un porcentaje de ocupación del 45% en el mejor de los casos, lo que hace, bueno, pues que toda la oferta turística que comentaba el doctor Yerno, basada básicamente en alojamiento y alimentos y bebidas, tengan que hacer un esfuerzo importante para poderlo hacer. El doctor Yerno nos comentaba que en los centros históricos, y hablaba del centro histórico de la Ciudad de México, había una alta también concentración de museos, que pasa lo mismo también en otros centros históricos. En Guanajuato tenemos 25 museos, de los cuales 24 no son rentables. Solamente uno es muy rentable, que es el Museo de las Momias, y que no tiene nada que ver con el patrimonio de la ciudad. Hay otro que es el Museo Iconográfico del Quijote, que es más producto, ¿no? Tiene pues una programación cultural, tiene un café dentro del museo, tiene un logo shop, es más producto turístico. Los demás a lo mejor no tienen mucha de esta obra, ¿no? Recordaba mucho cuando el doctor Yerno hablaba de Oaxaca y de la fundación de Alfredo Harp, ¿no? Cuando hace pues estas obras de rehabilitación en el centro, pero les da un uso social, ¿no? Por ejemplo, la biblioteca infantil, donde pueden acceder pues personas a dejar a sus niños leyendo, pero también tomar un respiro en el centro de la ciudad, pues es algo maravilloso, ese uso social
del patrimonio que creo que ha sido bastante importante, ¿no? También nos habla el doctor Guerneau de este tema de la hiperconcentración, ¿no? De esta invención de las tradiciones. Aquí en Guanajuato acabamos de vivir un evento del Día de Muertos que tiene 6 años que se ha desarrollado y que tuvo un uso exagerado de la ciudad, ¿sí? Una concentración realmente importante donde quizá todavía no se evalúe la seguridad de la propia ciudad, ¿no? No se ha visto aquí qué pasaría en caso de alguna emergencia. No hay las salidas necesarias, no hay las condiciones necesarias que puedan ser. Y esto, bueno, pues también nos lleva a otra reflexión que hacía el doctor, ¿no? Cuando nosotros queremos entender lo que queremos de los centros históricos, a veces no entendemos el valor universal excepcional de las ciudades patrimoniales, siendo el caso de Guanajuato, San Miguel de Allende, Querétaro, etcétera, donde la UNESCO sí nos marca los criterios, sí nos habla de una autenticidad, una integridad, pero a veces nosotros eso no lo interpretamos y nosotros no lo tomamos en cuenta, lo que hace pues que se vaya banalizando un poco la mirada turística hacia estos centros históricos, ¿no? Pues la verdad es que el doctor ha hecho un recorrido bastante maravilloso, bastante completo. Yo rescato estas ideas, sí, y bueno, pues un poco las he ido también trabajando y concuerdo con todo lo que él nos menciona. El uso o la especialización de tipos de turismo en los centros históricos, como el gastroturismo, como el turismo de compras. La verdad que ha sido una disertación bastante interesante. Yo sería lo que podría comentar, doctor. Muchísimas gracias, doctor Ruiz Lanuza. Bueno, yo me permitiría agregar un par de cosas de todo este extenso bagaje de conceptos que nos ofreció, que nos compartió el doctor Guerneau. Me parece que este término de la turismofobia, que todas las dinámicas actuales del turismo y lo que está representando para los centros históricos, esta carga desproporcionada que está generando en los centros históricos, el turismo, me parece que es una enfermedad, una nueva enfermedad urbana que necesita ser tratada con urgencia. La regularización, me pareció importantísimo la regularización del uso de suelo y las proporciones del uso de suelo en los centros históricos. También la proporción del uso de los elementos patrimoniales, de los íconos patrimoniales, me parece también que es bastante importante, no solo, digo, más allá del uso como tal del inmueble o del espacio, también la capacidad que puede tener cada uno de estos elementos en términos de lo que usted justamente mencionaba, la capacidad de recepción de las personas, de cuánta circulación puede tener en un año un inmueble o un espacio específico sin tener medidas de seguridad y sobre todo de mantenimiento eficientes y coherentes con el elemento patrimonial. Ya no hablemos ni siquiera del conjunto patrimonial. Ahora, en términos también, me pareció muy interesante lo que se mencionó sobre las diferentes escalas del patrimonio y esta identificación de las zonas patrimoniales, al menos en México, y también, vuelvo y revalido lo que les decía antes, encontrar una proporción al uso de la actividad comercial y de la actividad, obviamente entre ellas la actividad turística en los centros históricos, y la defensa de la vivienda. Las pocas las pocas zonas residenciales en los centros históricos tendría que ser un eje esencial en los planes de manejo y en los planes de desarrollo de nuestras ciudades y nuestros centros patrimoniales, pues es allí donde está, donde lo que va a garantizar que estos centros históricos sigan viviendo, sigan sobreviviendo y se sigan manteniendo. Bueno, yo la dejaría aquí.
Muchísimas gracias. Y ahora pasamos a las preguntas. No sé si aquí hay tengo una pregunta de estrategia territorial. ¿Nos puedes formular, nos puedes dar tu nombre y formular tu pregunta, por favor? Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Víctor Castañeda. Un saludo para Daniel, que hace muchos años que no nos vemos. Me da mucho gusto escucharte, Daniel. Gracias, Álvaro, por la invitación y por tu trabajo de años en esta materia. Una felicitación, Daniel, por tu exposición, y voy a tratar de vincular o tocar un solo tema de los múltiples temas a profundidad que se tocaron aquí, por un comentario que me parece sumamente importante que hace el doctor Ruiz Lanuza. Entre todos las complejidades, eh, estos desencuentros entre intereses en los centros históricos, hay un elemento que hoy nos ilustra con mucha particularidad el doctor Ruiz. Nos dice, en el 3% del territorio de la ciudad de Guanajuato, si entendí bien, no sé si sea municipal, se genera el 30% de los ingresos municipales. Y esta es una demostración contundente del doble efecto que tiene el patrimonio, el encuentro de los procesos que comenta Daniel, de el turismo y el patrimonio. ¿Qué ayuntamiento se va a resistir a limitar el uso intensivo turístico de su ciudad cuando ahí está un tercio de sus ingresos? A una cosa de matar los sitios patrimoniales. Y ese es un dilema, particularmente, sé que hay ciudades del primer mundo que lo tienen, pero en nuestras ciudades, que son municipios sumamente pobres, es una oferta irresistible. Entonces, me gustaría escuchar sus comentarios y solamente un comentario general. Sabemos desde hace mucho tiempo que los centros históricos mueren porque no tener vivienda. Y sabemos todo lo que sucede hoy. Solamente me gustaría tener un comentario al respecto sobre si se está o no a favor de, en algún momento, en ciertas condiciones, subsidiar la vivienda en los centros históricos. Gracias. Saludos, Daniel. Muchas gracias, Víctor. Doctor, o también el doctor Arnaud, el doctor Ruiz, por favor, ¿nos pueden responder esta pregunta o prefieren que se hagan? Hay 3 preguntas hasta ahora, no sé si prefieran que se formulen las preguntas y después responder o ir respondiendo una a una. Yo creo que en paquete, ¿no? ¿Perdón? En paquete quizás, ¿no? Muy bien, muy bien. Entonces pasamos a la segunda pregunta. Selene Pintor Silva, por favor, ¿nos puedes formular tu pregunta? Mi pregunta es enfocada hacia, después de la grandiosa plática que nos acaba de dar el doctor, ustedes en general, doctor Agustín y Arnaux, ¿cómo ven el futuro en esta problemática social? Claramente todas las ciudades son diferentes, ¿no? Mi pregunta sería un poco más acotada aquí en la Ciudad de México, si es posible, sino de forma global, bajo estos sistemas, pues, capitalista, neoliberal, que sin duda, pues, tienen que ver con toda esta problemática. ¿Cómo miran ustedes de aquí a unos 5 años, más o menos, el avance o el aumento de la problemática? No sé cómo podríamos llamarle. ¿Cuáles serían sus visiones, ¿no? hacia esos momentos? Y sería todo. Gracias. Pasamos a la pregunta de Alejandra Plata Ramírez, por favor. Alejandro Plata Ramírez. Bueno, mi pregunta se relaciona con ¿cómo ven ustedes la capacidad de agencia que tienen la población local sobre el destino del avance
que tiene la industria turística sobre la infraestructura de su propia ciudad. Porque, bueno, mencionaban justamente la injerencia y la capacidad que tienen los turistas para designar que un sector sea turístico pese a que, o que no sea turístico pese a que esté dentro de un marco patrimonial. Eh, y bueno, ese sería, ¿cómo sería esa parte de la población? Muchísimas gracias. Eh, bueno, empezamos con las respuestas, doctor. Pues muchas gracias por la asistencia, que ha sido muy grande, y muchas gracias en primer lugar al doctor Agustín Ruiz Lanuza, porque combinó muy bien lo que agregó con lo que presenté. Obviamente, él tuvo la parte difícil porque él tuvo 5 minutos y yo tuve 1 hora, ¿verdad? Pero bueno, en fin, a ver si un día invertimos los papeles y nos volvemos a encontrar así para discutir. Primero, Víctor Castañeda, pues Víctor Castañeda es un gran amigo de muchos años y qué bueno que nos reencontramos. Efectivamente, tienes mucha razón. Esta cuestión de los ingresos municipales es fuerte. Les voy a dar un ejemplo. Si doy muchos ejemplos de Francia es porque estoy trabajando sobre los pasajes cubiertos de París y voy regularmente, estoy un poco al tanto de la información. En París, a lo largo del Sena, hay un mercado de flores, mercado tradicional, tipo una sola planta abierto, una estructura metálica clásica de mercado, y está ya desde siempre, al grado que la reina Isabel de Inglaterra, Isabel II, iba regularmente allá porque le encantaban las flores, etc. Y de repente el gobierno socialista de la ciudad de París decide que había que hacer otra cosa y, entre otros, un conjunto inmobiliario, ¿no? Caemos exactamente en lo que dijo Víctor. El interés financiero de los municipios, que son cada vez más olvidados por las entidades superiores, es decir, Estado, región, lo que sea, y gobiernos centrales, es tan fuerte que no se puede resistir. Y yo le agregaría a esto la dimensión de la corrupción, ¿sí? Es muy interesante aprovechar esto porque se saca lana, ¿no? Yo creo que hay un problema que tratar. No vamos a tener centros de ciudad sanos y funcionando bien mientras los poderes locales no tienen la capacidad financiera de atender los problemas, ¿no? No es plan lo que estamos viendo en la Ciudad de México, en la cual es la Policía Federal, finalmente, la que atiende los problemas de la Ciudad de México. Y cuando hay broncas, cuando matan, por ejemplo, una lideresa de ambulantes, resulta que es la Guardia Nacional que entra. La policía local no existe, no pinta, no se podía hacer una policía local suficiente para garantizar la seguridad, por ejemplo. No acá qué época habían tenido la famosa idea de tener una policía a caballo en la Alameda, no sé si se acuerdan de esto. Esas son cosas, son bromas prácticamente para los turistas, cuando lo que requiere el turista es seguridad, ¿no? Primera cosa. La segunda cosa es que los municipios deberían de conducir una política de preservación de la vivienda. Estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Víctor Castañeda. Afortunadamente, efecto colateral del temblor de 85, efecto colateral benéfico, fue el programa, ya ni me acuerdo, de renovación habitacional, o como se llamó en su tiempo, que volvió a meter vivienda en el centro, y eso fue un cierto pulmón de oxígeno para la cuestión de la vivienda. Yo creo que hay que seguir sobre esto, hay que expropiar, hay quizás cosas, edificios que están tan derruidos que más vale tirarlos y hacerlo sistemáticamente, ¿no? Cuando voy a París, voy a un barrio que está muy gentrificado y definitivamente alguien de ingreso medio bajo ya no puede rentar.
Entonces el gobierno aprovechó de recuperar, el gobierno de la ciudad de recuperar unos edificios y de poner vivienda social, lo que permite una población modesta de mantener en este barrio, aunque muchas veces lo único que puede aprovechar el barrio es la muy buena ubicación y los comercios de base, ¿no? Obviamente no se mete a los bares, no se mete a los restaurantes de lujo, no compra flores en el florista súper elegante que hay, ese tipo de cosas, ¿no? Pero sí los poderes locales tienen que entrar con programa de recuperación de vivienda, de expropiación. En París también, en ese mismo barrio, hubo una avanzada de negociantes chinos que aprovechaban de que no se rentaban bien unos locales, empezaron a comprar locales y a volverlo no de venta al público, sino de semi-mayorista y de mayorista. Conclusión, los edificios se volvieron bodegas, pero no como lo comentaba, de que era el primer, segundo piso y el comercio abajo. Literalmente era un comercio cerrado y con una pancarta diciendo solo mayorista y semi-mayoristas. Agarraron calles enteras en esa forma, hasta que el gobierno municipal dijo, a ver, ya, párele. Hubo negociaciones con la Asociación de Comerciantes Chinos y se financió en algunos lugares la instalación de panadería, por ejemplo, ¿no? Yo estaba viendo, la última vez que fui al centro, que no hace tanto, no hay panaderías en el centro de México casi. Eso ha desaparecido, ¿no? Entonces, lógicamente, la gente tiene que ir a un Oxxo, ¿verdad? A comprar un pan de otra calidad, pero no hay panadería, o no las encontré bien, o no caminen lo suficiente, pero no hay panadería. Y ese es un signo de una ciudad que se muere. Para mí es un signo de una ciudad que muere. Entonces, entrarle a la vivienda, pero entrarle en los comercios que caen, subsidiar comercios que desaparecen, por ejemplo, otro signo de que están cambiando las ciudades es que no hay quien te arregla los zapatos, ¿no? El zapatero remendón, eso no existe ya, ¿no? Desapareció. Toda una serie de actividades tradicionales que no son suficientemente rentables para pagar las rentas, los alquileres del espacio, sea el que sea, tiene que estar o subsidiada o impedir que se rente a precios tan altos. Yo no estoy para una congelación de rentas, pero yo creo que parcialmente hay que poner congelación de rentas, ¿sí? Para que se puedan mantener negocios tradicionales y por ende se pueden mantener la población. Eso es para responder a Víctor y a ver si nos volvemos a ver pronto y podemos discutir eso con un café o una cerveza por lo pronto. Selene, ¿cómo veo el futuro? Ay, esa es la cuestión pesada. Yo creo que si no hay un cambio de concepción y sobre todo una toma de conciencia en los gobiernos de lo que está pasando, va a ser muy difícil. A mí me preocupa de haber oído al actual presidente de México, obviamente, cuando era gobernadora, hacer un acuerdo con Airbnb para rentar vivienda a nómadas digitales. Y ahora la política de la Ciudad de México da un bandazo y dice, no, hay que regular, hay que regular. ¿Qué está demostrando? De que falta expertise sobre esos temas. Y esos temas nos ganan muy rápido y los lobbies, por ejemplo, no sé si conocen el libro, yo no me acuerdo el título, sobre París, que está en español, sobre Airbnb en París. Así es la ciudad uberizada, no sé si lo conocen, se lo recomiendo. Entre nos lo pueden encontrar en PDF en la red. El lobby es terrible. Y no solamente porque distribuyen favores y dinero, sino que es un lobby que convence a la gente porque tiene los mejores vendedores de su proyecto. Y los municipios, a veces de buena fe, toman una decisión y después se dan cuenta que no. Es decir, falta expertise en los gobiernos locales. Y yo creo que es algo que tenemos que crear rápido. Va a haber conflictos y conflictos
muy fuertes. Cuando hablamos de Barcelona, hasta ahora tiran confeti en la sopa. Es tranquilo. Y los turistas no son los que van a sacar la pistola como en Estados Unidos y acabar todo el mundo con una AK-47. Pero va a haber conflictos más fuertes, ¿no? La gente ya no aguanta, no puede vivir en la ciudad. Y sobre todo porque muchas veces tiene que trabajar en esos establecimientos. Y es muy contradictorio y además muy mal pagado, porque el sector que en Europa lo llaman HoReCa, hoteles, restaurantes y cafés, el sector HoReCa paga mal, no encuentra gente que quiera trabajar, hay una demanda de empleo extremadamente fuerte, la gente no dura. Yo veo que la situación va a conflicto, ¿sí? Y las autoridades de turismo no pueden seguir promoviendo un turismo masivo. De hecho, ya lo estamos perdiendo en parte por la misma evolución del turismo global, pero tiene que haber un cambio de política de turismo, una toma de conciencia de los gobiernos locales para avanzar sobre esta situación. Y otra cosa que yo creo, si los gobiernos locales, entre otros el de la Ciudad de México, recibe, atiende y dialoga con las organizaciones de indígenas que viven en la ciudad, por ejemplo, o con los de los barrios tradicionales, que empiece a hacerlo con las organizaciones de residentes en el centro que están afectados. Y yo hablo de la Ciudad de México como hablo de Querétaro, como probablemente Agustín me puede confirmar o no. Hay asociaciones seguramente en Guanajuato y las hay en Morelia, ¿no? Entonces hay que dialogar con él, ver qué se puede hacer. No se trata de ni un Airbnb más, ni un restaurante más, y dejar frío, o al revés, dejar todo a libre comercio. Pero se necesita una negociación y se necesita interlocutores. Por eso las organizaciones barriales, o como se llame, son sumamente importantes. Se han perdido en la Ciudad de México. Yo creo que hace 20 años eran mucho más fuertes. Había mucho más organización, entre otros después del temblor, es cierto, el temblor de 85, pero se han ido diluyendo, ¿sí? Se tiene que retomar porque además allá hay muy poca gente en el centro. Si no, hay un momento en que no va a haber nadie para defender el centro, ¿no? Entonces, eso es algo que falta. Y la pregunta de Alejandro Plata, pues yo creo que va ligado a lo que acabo de decir. Sí hay una capacidad de agencia, pero la gente se tiene que organizar, ¿no? Y en segundo lugar, hay agencia que puedes llegar a resultados negativos como agredir turistas, cosa que todavía no ha pasado, pero hay agencias positivos, ¿no? En la cual se pueden organizar y hacer ver que su barrio se defiende. Les decía de este barrio que tenemos en Querétaro, yo creo que lo han hecho en forma también de aventureros, pero no que sabían muy bien a lo que iban, pero les ha funcionado. Han evitado porque la gente no quiere meter un negocio en un barrio de revoltosos, está claro. Entonces, hay gente que intentó de poner una especie de sala de cultura privada, etcétera, por cierto, arquitectos, y les fue como en feria, porque rentaron, metieron cosas y no funcionó porque la gente lo bloqueó en alguna forma, y no por violencia, sino porque la gente no va cuando hay una situación tensa. Bueno, hasta aquí mis comentarios y gracias a los tres por sus preguntas. Doctor, tenemos 2 preguntas más y otras 3 en el chat. Ay. No sé si dispongo usted de tiempo o nada más, o rápidamente. Yo sí, no sé si todos van a aguantar todavía un rato. Ya estamos disminuyendo. Les pido el favor de ser muy breves en la pregunta. Pasamos a Perla Yaneli Fernández.
Listo, ahora sí, muchas gracias. Disculpen que no podía activarlo. Y gracias por su ponencia, doctor. La verdad es que mi interés, o sea, lo que rescato sobre todo es que el centro histórico también es válido, todos estos postulados y todas estas ideas para centros patrimoniales o espacios patrimoniales, por ejemplo, de la periferia, ¿no? En el caso de Xochimilco, aquí en Ciudad de México, pues que es un lugar en el que vivo y en el que constantemente estoy viendo este proceso de exacerbada turistificación. Lo que veo también es algo contrario a lo que preguntaba el compañero anterior, ¿no? O sea, realmente el turismo ha fragmentado estos procesos de organización y estas formas de agencia de defensa del territorio porque realmente es excesivo el ingreso económico que están teniendo los pobladores y entonces entre sus dichos prácticamente es ahorita que haya que aprovechar, ¿no? Ahorita que se está dando el turismo de manera masiva, hay que aprovechar para hacer negocio. Y pues prácticamente estamos viendo una degradación del entorno de manera hasta preocupante, ¿no? De manera muy grosera. Y eso también lo veo en algunas otras zonas de la periferia, como parques ecológicos, ¿no? Como esta búsqueda de los entornos naturales por parte de los mismos capitalinos o gente que busca estos turismos de naturaleza, que, bueno, estamos contaminando, estamos ensuciando, estamos depredando prácticamente el patrimonio natural, ¿no? De los entornos. Eso nada más era mi comentario. Muchas gracias. Gracias. Fabiola Azaret Franco. Hola, muchas gracias por la plática. Yo soy Fabiola Franco del SIGA de la UNAM y mi pregunta es, por un lado, en las noticias podemos observar como diferentes manifestaciones, pues como la turistificación. Incluso en el Atlas de la Justicia Ambiental pues están registrados 94 casos cuya causa es el turismo extractivista, pero por otro lado también se promueve el turismo como un objetivo del desarrollo sostenible. De hecho, creo que este año o el año pasado, la Organización Mundial del Turismo cambió su nombre y ahora es como un organismo especializado de las Naciones Unidas que se llama ONU Turismo. Entonces, ¿cuáles son las implicaciones que este cambio tiene? ¿Cuáles son las implicaciones de promover un turismo y que se llame sostenible? ¿Y cómo podría colocarse el arraigo de los locales o la llamada topofilia de la que habla Yi Futuan en la defensa de estos espacios frente a una turistificación? Gracias. Gracias, Fabiola. Doctor, ¿me permito leer las dos primeras preguntas que estaban en el chat? Las otras se las envío para ver si podemos responderlas. Sí. Pregunta Humberto. Dice, pregunta para el doctor Daniel Arnaud y para el doctor Agustín Ruiz. ¿Qué opinan del arte público y en particular del arte urbano y la intervención del espacio público en los centros históricos? Y la segunda fue, ¿qué método, esta pregunta la hace Gilda Vanessa Galindo Castro, ¿qué método operativo consideran idóneo para contrarrestar la gentrifugación de los centros históricos? Gracias, saludos. ¿Ya se acabó el bombardeo? No, pues hay tres preguntas más y si quiere las leo y... Yo sugiero que ya le cortemos porque Muy bien. mucha gente Muy bien. debe estar cansado, yo no tanto, pero está duro. Pero por favor, si los mandan por el chat, pues yo Sí. trataré de contestarlo en los próximos días, aunque sea brevemente. Sí, yo me quedo con la copia del chat y Sí. si me pueden poner en los correos de las personas y yo se los envío a usted. Sí. A ver, empiezo por contestar para dejarle espacio al doctor Ruiz, porque, a ver, la primera de Perla, tienes mucha razón, hay otro tipo de espacios que hay que tomar en cuenta, entre el cual Xochimilco, pero el problema de Xochimilco es que hay pleitos locales de larga data, ¿sí? Y hay grupos que se han peleado entre sí, ha habido muertos. Entonces yo creo que también el clima no es muy sano, como tú dijiste, para esto, pero sí yo creo que hay que ver la población que no es chinampera, ¿no? En cuanto a aprovechar la parte turística. Yo creo que hay un abuso terrible en Xochimilco, los precios son impensables, ¿no? Y es una visión muy de corto plazo, porque al final mucha gente ya no va por eso, salvo que se va en grupos grandes y entonces se reparte un poco el gasto. Yo creo que hay que encontrar, Xochimilco necesita encontrar otros interlocutores, ¿sí? Los actuales
perdón decirlo así, pero están bastante viciados. Ahora, eso pasa en todo tipo de desarrollo natural en la cual se generaron grupos de intereses muy fuertes y bueno, hablemos de Tepito también, ¿no? Y la Morelos en general, que es un caso extremadamente complicado. Lo de Fabiola Franco, esto, bueno, en primer lugar, mi opinión muy personal es que la Organización Mundial de Turismo se desvirtuó y se volvió un promotor del turismo de masa con la defensa de una política empresarial que además está sostenido por el World Travel and Tourism ¿qué? Corporation o algo así, la corporación de turismo y viaje, dirigido por una mexicana, por cierto, que representa los intereses de los empresarios. Y la idea de las Naciones Unidas de llamarla ONU Turismo es como blanquearla un poco, ¿no? Es una operación como de blanqueo, de decir, bueno, no son tan malos porque son de Naciones Unidas, acuérdese, ¿no? Además, les recuerdo que muchos países como Canadá o Bélgica no están en la Organización Mundial de Turismo porque consideraban que su trabajo no era correcto, ¿no? Esa es otra cosa. Este manejo de turismo sostenible, sustentable o lo que sea, también es una forma de justificar el avance del turismo porque ahora va a ser sustentable o sostenible. Y yo creo que hay muchas falsedades, es la famosa greenización, como le dicen, ¿no? De volver las cosas verdes cuando no lo son, ¿no? Eso de cambiar los foquitos en los hoteles por foquitos LED, sorry, pero no va por allá cuando se sigue plantando el pasto hasta ras de la ola más grande, ¿no? Algo está mal y de regarlo con agua limpia y luego tirar las aguas negras al mar. Entonces, yo no le entraría a esa cosa, no hay que creer forzosamente que cambia la organización por cambiar de nombre. Humberto, el arte público, ese es un punto muy álgido. La ciudad de Bruselas está llena de reproducciones de tiras cómicas, porque no sé si lo saben, pero muchas tiras cómicas tuvieron un fuerte auge y una fuerte expansión. En Bélgica hay un museo especializado y hay un arte promovido directamente por las instituciones, autorizado por el municipio, sobre zonas que yo creo que en México, si lo vemos, pegamos de grito, porque cómo pones una caricatura como Tintín y el perito Milú sobre una fachada de una casa que es parte del patrimonio del siglo XVI-XVII. Sin embargo, lo hacen. Es discutible, pero a mí me parece interesante porque en este caso es una ciudad que tiene, es parte de su patrimonio, justamente. El patrimonio de la ciudad de Bruselas es, entre otros, la tira cómica. La otra es el arte entregado a artistas locales. Aquí hubo una experiencia de una marca de pintura en la cual daban no sé si dinero directo, pero seguramente sí pintura y proyectos que se hicieron en forma concertada en la ciudad. También yo creo que eso es muy válido. El problema es que hay otro nivel que es el problema de la pinta agresiva, ¿no? Ahora mucha gente dice, sí, pero la gente tiene que poderse expresar, pero es una expresión que afecta muy duro a todo el mundo. Y no hablo de los turistas, ¿sí? Quizás a los turistas no les gusta, pero quizás les gusta menos a la gente que vive allá y que le pintan su casa, ¿no? Regularmente y que tiene que limpiarlo. Es muy discutible. Yo creo que también es una cosa que no se puede resolver borrando solamente o castigando, sino que hay que discutir con la gente. ¿Qué buscas? ¿Qué quieres hacer? ¿Sí? Otra vez, sí, como decía Alejandro, puede haber una capacidad de agencia, pero hay que promoverla. Hay que hacer que se pueda ejercer, digamos. ¿Sí? Hasta aquí
ya no quiero hablar. Muy bien, doctor. Pues muchísimas gracias. Ha sido un seminario, una sesión excelente. Nos ha dado usted mucha información y muchos puntos de referencia para seguir ahondando en este tema y sobre todo para poder de pronto trabajar y hacer propuestas acerca de estos temas. Esperemos que en el futuro podamos tener otra sesión para abordar otros temas al respecto. Bueno, pues les doy muchas gracias a nombre de nuestro director, el doctor Javier Delgado, quien no pudo estar hoy porque ya tenía compromisos agendados. Les damos las gracias y los esperamos para nuestra próxima sesión del Seminario Permanente de los Centros Históricos de la Ciudad de México, hacia el final de noviembre, en el que se abordará el tema de la presión inmobiliaria en el centro histórico. Todavía no se tiene el título. Por favor, estar pendiente de nuestras redes sociales y allí pues vendrá toda la información pertinente. Con relación a la pregunta que hacen sobre el video de esta presentación, primero tendremos que contar con la autorización del doctor Daniel Leonao para poder subir la grabación en nuestro portal de YouTube. Y pues en caso de tener su aprobación, entonces la podrán encontrar o en nuestro portal de YouTube o en el micrositio del Seminario de Centros Históricos, que allí están contenidas todas las grabaciones de los seminarios precedentes de los últimos años. No me queda más que agradecerle, doctor Arnaud, igualmente a nuestro comentarista, el doctor Agustín Ruiz Lanuza, y bueno, les deseo muy buena noche. Gracias. Yo quiero agradecer a Agustín Ruiz Lanuza por sus comentarios. Lástima que no hubo más tiempo, pero en algún otro momento nos encontraremos. Quiero agradecer al PUEC por la invitación y agradecer a la cantidad de gente que realmente es notorio que asistió. Espero que les haya servido y les deseo buenas noches también a todos. Sí, muchas gracias a todos. Olvidé agradecer a nuestro equipo técnico, a Eduardo Carvajal, también estuvo Verónica, estuvo, bueno, todo nuestro equipo técnico que en este momento se me escapan sus nombres. Bueno, y los esperamos para la próxima sesión del seminario. Feliz noche.